Durante gran parte del siglo XX, todo lo que hacía el gobierno se asumía que debía hacerlo solo el gobierno. Fue hasta finales de ese siglo, a partir de los 80s, 90s, cuando surge una nueva visión del quehacer gubernamental. Había la convicción, la exigencia de que debíamos tener en toda la acción gubernamental la participación de los individuos, de los beneficiarios, de los ciudadanos, sean empresarios, sean organizaciones sociales. Es decir, surgió esta enorme convicción de lo público. Y a raíz de eso, se construyeron consejos consultivos, asambleas para que los ciudadanos pudiéramos opinar, discutir, dialogar. Incluso algunos aspirábamos a que pudiéramos ser parte de la evaluación de lo que decían iban a hacer los administradores gubernamentales. Uno de esos ejemplos es el Consejo Consultivo de UNICEF. Hace más de 20 años surgió y durante estos años ha sido parte importante del esfuerzo para lograr que nuestro país se vuelva un lugar de derechos para la infancia. De eso hablaremos hoy en el Estudio de México Social. México continúa siendo un país inapropiado para la niñez. Casi 39 millones de niñas, niños y adolescentes viven en condiciones de pobreza, desigualdad y discriminación. Incluso las condiciones de violencia que persisten y se agravan en todo el territorio nacional afectan particularmente a la niñez. En 2012, 6 de cada 10 niños y adolescentes se encontraban expuestos a algún tipo de agresión física en los espacios públicos. Y 5 de cada 10 adolescentes experimentaban situaciones de violencia en la escuela y en el hogar, espacios que deberían ser de protección para todos los menores de edad. Al respecto, la agenda de la niñez es un asunto que compromete los esfuerzos públicos, pero también los de la sociedad mexicana en su conjunto, sector privado, academia y medios de comunicación, entre otros. En este sentido, el Consejo Consultivo de UNICEF destaca por los aportes al diseño de políticas públicas a favor de los derechos de la niñez y la adolescencia en México, partiendo de la premisa de que garantizar los derechos de todos los menores de edad es fundamental para asegurar el desarrollo presente y futuro del país. Entre las diversas actividades llevadas a cabo por el Consejo Consultivo de UNICEF México destacan la construcción del Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana, el lanzamiento de campañas como Vota por la Educación y Regalos de Corazón, el impulso de investigación y mejores prácticas en materia de infancia a través de las 5 ediciones del Premio UNICEF, el impulso de iniciativas de gran alcance como 10 por la Infancia y la plataforma de información en línea InfoNiñez, que contiene indicadores básicos sobre la situación de las niñas, niños y adolescentes mexicanos. El Consejo Consultivo de UNICEF tiene el objetivo de trabajar y brindar apoyo para colocar los temas centrales y urgentes de la infancia en la agenda pública. Así, el Estado mexicano tiene el enorme reto de construir un país cuya estrategia de desarrollo esté centrada en todo momento en el interés superior de la infancia y en el cumplimiento pleno de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes, en especial de aquellos quienes se encuentran en mayores circunstancias de vulnerabilidad social. Hay organizaciones que sin dudas tienen el aprecio, el reconocimiento y una legitimidad que se ha construido durante una larga historia. Dentro de Naciones Unidas, no hay duda, los expertos lo señalan, la organización que de mayor reconocimiento es UNICEF. Esta organización dedicada a promover los derechos de los niños y que en todos los países tiene una representación, una estructura que busca coadyuvar a lograr que todos los niños, niñas y adolescentes tengan derechos. En nuestro país, afortunadamente, UNICEF está. Y como lo decía al principio del programa, se logró construir una estructura ciudadana de la cual aquí, en el Estudio de México Social, tengo dos personajes que han hecho de su vida, de su historia, de solidaridad, de compromiso con el país, toda una agenda. Por eso, muchísimas gracias, Marcela, por estar aquí en el Estudio de México Social. César, muchas gracias. Y empecemos por el principio, como bien decíamos. O sea, explícanos UNICEF. O sea, tú tienes un nombramiento que transmina un enorme reconocimiento que todos sentimos. Eres embajador de UNICEF México. Platícanos cómo se llegó a este punto y cuál ha sido tu vivencia de UNICEF en estos, 20 años del Consejo, 21 años del Consejo, pero UNICEF tiene mucho más. Y gracias nuevamente por estar, César. No, al contrario, Mario Luis, gracias por la invitación. Mira, UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
y se formó hace 21 años. Yo fui invitado junto con Marcela, fuimos los fundadores prácticamente del consejo. No lo fundamos, fuimos invitados como miembros del consejo. Y nos fuimos quedando en el cambio de los presidentes del consejo y ya llevamos 21 años, ¿no? Yo llevaba aproximadamente 11 años de ser miembro del consejo porque siempre he tenido una inclinación importante hacia la niñez desde los inicios de mi carrera, tanto artística como de leyes, ¿no? Y entonces un día andaban buscando una figura que fuera una especie de portavoz, un embajador, ¿no? Entonces me lo dijo Marcela y le dije a Marcela, oye, pues a mí me encantaría poder ser embajador del UNICEF. Entonces ella ya habló directamente con, en ese entonces, la representante de UNICEF en México, era Yoriko Yasukawa, y me extendieron, yo no supe, pero me investigaron durante un par de meses. Yo no sabía nada, qué familia tenía, cómo me movía yo, quién era yo, qué hacía. Y mi esposa lo sabía porque se pusieron en contacto con ella. Fue cómplice, lo cual luego le recriminé. Pero salió todo muy bien, entonces me extendieron, me hicieron la invitación. Y para mí es una de las grandes, grandes satisfacciones que he tenido, no en mi carrera nada más, sino en mi vida, ¿no? Realmente. Y así es como se creó el consejo. Fue trabajando, como te decía yo, hasta la actualidad. Ya son 21 años de eso. O sea, eres portavoz, ayudas a fijar la mirada y eres parte de, no sé cuántos habrá en el mundo, pero no son muchos embajadores de UNICEF, lo cual nos da idea de que este examen que dices que te hicieron más bien fue un reconocimiento a una trayectoria personal y trayectoria artística, y qué bueno que eres el embajador de UNICEF para México. Pero déjame llegar con Marcela. A ver, esto surge en 95. Yo platicaba al principio del programa, en la entrada, de que a finales del siglo pasado empieza a surgir esta idea que es muy importante, que los ciudadanos, empresarios, liderazgos, dialoguen con el gobierno, que el gobierno requiere tener este espejo para mirarse, para ser mirado, y surge, tú eres parte de estos personajes de la época que empiezan a construir lo que se dice fácil, sociedad civil, y construir espacios para participación. Uno de ellos, emblemáticamente, es el Consejo Consultivo UNICEF, que déjeme decirles, Marcela lo ha presidido 2 veces ya, lo cual habla de su capacidad de articulación y visión de país y de infancia. Platícanos la historia. ¿A quién se le ocurrió? Porque finalmente fuimos invitados. Yo en esa época trabajaba en el gobierno y yo me entero y soy invitado a alguna reunión donde se constituye. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fueron seleccionando? Son muchas etapas, pero danos un recuento histórico de 95 a esta fecha. Mira, UNICEF recibía ayuda internacional. En aquel entonces eran cerca de $5 millones anuales para poder intervenir o ayudar en todas estas iniciativas en favor de la niñez mexicana. Cuando se nos considera ya que no somos un país del tercer mundo, se retira esa ayuda, por allá por los años 90, y buscan alternativas para poderse fondear y poder apoyar el programa de UNICEF en México. Entonces me buscan a mí para ver si les puedo dar ideas y se me ocurre formar un grupo de personas de la sociedad civil en donde podamos todos apoyar a esta iniciativa, y surge ahí la idea del Consejo Consultivo. Es consultivo porque no somos directivos, nosotros nada más ayudamos, apoyamos a que esta iniciativa de UNICEF en México no solo sea fondeada, sino que sea difundida, sea apoyada, sea avalada por personas que de cierta forma inclusive no estaban ligadas con la infancia, con la niñez. Entonces eso lo hacía mucho más atractivo. El proceso es buscar hacemos todo un recuadro de diferentes sectores en donde entran los medios, en donde entran figuras políticas, líderes de opinión, figuras públicas,
y amas de casa, empresarios, y empezamos a ver quiénes pueden formar parte de este consejo. Por supuesto, el nombre de César sale por lo que tú ya acabas de mencionar, pues alguien con esa trayectoria, con esa limpieza de vida, ¿no? Con ese ejemplo de que puedes hacer las cosas en orden, porque necesitaba ser coherente con la misión de UNICEF, o sea, no podías tener gente que no coincidiera con esta misión. Y así empieza, hacemos un listado de personas, se les invita Todos a aceptan, porque participar. finalmente sí Todos aceptan. hay un reconocimiento de ser parte del Consejo Consultivo implícito, o sea, no cualquiera es convocado. Entonces me imagino que todos aceptaron. Todos, y muy contentos, ¿no? De poder hacer algo por la infancia mexicana. Entonces, así surge esta iniciativa. Después de 21 años, bueno, hemos cuidado, todos los que hemos sido presidentes, incluyéndote a ti, Mario Luis, hemos cuidado mucho que la sucesión y las personas invitadas a presidir este consejo sean gente con estas características y que ayuden a difundir esta labor. Entonces, la verdad yo creo que se ha hecho muchísimo. El consejo no solo son los nombres, hemos trabajado arduamente, hemos tenido juntas periódicas de consejos, hemos analizado diferentes iniciativas, hemos iniciado acciones muy puntuales. Déjame hacer un corte y regresamos a esa parte de cuáles son emblemáticamente, qué acciones consideras que realmente no solo sirvieron en términos de promover, ser visible, que en México necesitamos hacer mucho más para la infancia, sino algunas que creo que podrías, sobre todo tú que has trabajado con tantas organizaciones, volverse emblemáticas para otros sectores. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando con César Costa y Marcela Orbañanos, dos representantes de una iniciativa ciudadana de más de 20 años que ha mostrado que sí es posible, pero también, ya nos platicarán, que a veces se requiere también un diálogo firme, claro, porque no necesariamente el gobierno es muy receptivo. De eso hablaremos regresando del corte. Actualmente, solo 19 de las 32 entidades del país se han adherido a la iniciativa 10 por la Infancia, comprometiéndose en implementar las 10 acciones prioritarias para avanzar en la agenda de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, entre las que se encuentran las relativas a la creación de un sistema estatal de garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes, la prevención, atención y sanción de todas las formas de violencia contra la infancia, la reducción al máximo posible de la mortalidad materna y la mortalidad infantil, y la reducción de la deserción de educación media superior, entre otras. César, durante esos años que has estado en el Consejo, has observado a distintos representantes de UNICEF con distintas maneras de promover la agenda de UNICEF. Y te ha tocado viajar a los estados y promover las iniciativas y dialogar con gobernadores y esposos de gobernadores y actores. En estos 20 años, ¿cuáles serían esas acciones que dirías pueden mostrar esta enorme fuerza de UNICEF que sabemos que, bueno, por eso, poner el logo de UNICEF implica muchas cosas, pero haz un recuento de cuáles son esas acciones que tú has visto y que te ha permitido tener ese contacto entre un organismo de Naciones Unidas, el gobierno de los estados, la misma sociedad, ¿no? ¿Qué podrías recordar de estos 20 años que...? Pues mira, varias de ellas. UNICEF nunca funciona per se, ¿no? Siempre coadyuva con las autoridades municipales, estatales y federales. Pero, por ejemplo, recuerdo viajes que hemos hecho, labor de campo en Yucatán, por ejemplo, en comunidades muy apartadas, donde íbamos a certificar escuelas, que era una palapa maya, pero muy, muy bien, muy limpia, y en esa palapa era toda la escuela. Y era una comunidad pues muy lejana, realmente hicimos del aeropuerto a la comunidad como 45 minutos en carretera y luego en terracería otros 45 minutos y llegamos a un caserío prácticamente. Eso lo hicimos coadyuvando con CONAFE y certificamos escuelas que requerían de tener agua potable, ¿no?
sanitarios y maestros bilingües que hablaban tanto maya como el español, porque en muchas comunidades todavía no se habla el español. Entonces, pues muy emotivo, porque primero te da la oportunidad de conocer Méxicos que no conocemos. Creemos que México es el de la capital, y cuando sales un poco te das cuenta de la riqueza, de la variedad y las enormes carencias que tiene nuestro país todavía. Entonces, por ejemplo, certificábamos escuelas, ¿no?, que llenaban estos requisitos, y bueno, nunca faltaba el niño o la niña que agradecía al grupo que íbamos, de una manera verdaderamente bella, pura, ingenua. Una niña, recuerdo, tenía unos 9 años y acababa de aprender el español, hacía 2, 3 años apenas. Y bueno, nos leyó una carta que escribió ella tan emotiva, llena de agradecimiento, porque no nos damos cuenta de tenderles la mano a cada uno de estos niños o niñas. Les abres un mundo de posibilidades, ¿no? Les das opciones que no tienen. Entonces, casos como eso, luego el haber colaborado con campañas. Hicimos una campaña que se llamó Todos a la Escuela, ¿no?, para invitar a todas las niñas y niños a la escuela. Otra que se llamó Regalos de Corazón, donde hicimos un grupo de luchadores, de futbolistas, de gente de diferentes actores de la sociedad, que cubríamos obviamente la gran población, ¿no? Tratábamos de hacerlo. Y cómo daban regalos de corazón, y qué era dar regalos de corazón. Y luego una vez llegamos, cuando hubo una inundación tremenda en Tabasco, llegamos con el gobernador para brindarle apoyo. Regalamos 15,000 mochilas con útiles escolares, y lo más importante, gente capacitada para hacer juegos comunitarios, para que la gente no estuviera paralizada por el tremendo shock que vivieron, ¿no? En ese sentido, Marcela, una parte está la capacidad de alguna gente de conseguir recursos, de hacer campañas para tener bienes para repartir, la enorme presencia de figuras como César Costa, que bueno, hace visible y genera esta empatía, pero también el Consejo, platícanos, dialoga, propone ideas, discute. Me imagino que hay un proceso también de exigencia, ¿no? No a UNICEF, sino que UNICEF coadyuve a exigir lo que sabemos. Hay que hacer mucho más por la infancia. El Consejo también ha tenido esta parte, digamos, de diálogo, de ser una mirada crítica, exigente. ¿Y cuál ha sido tu experiencia? Porque también está esta otra dimensión, no solo los recursos, no solo la presencia de figuras, sino también han estado figuras que pues han cuestionado, y me imagino que pues eso lleva atención, sí, pero por otra parte es una de las riquezas, claro, ideas diferentes, una mirada crítica. ¿Cuál ha sido este papel del Consejo Consultivo como una mirada que exige que hay que ser más y que siente que no es suficiente? Mira, la primera vez que fui yo presidenta del Consejo, que era más o menos la época del presidente Fox, nosotros como Consejo, que ahí teníamos un Consejo muy fuerte, sobre todo con líderes de opinión, buscamos una forma de poder evidenciar cuál era la situación de la infancia en el país, y creamos un índice en el que nosotros, con información pública, sacábamos, que desafortunadamente era poca la que se lograba. Estaba Fernando Cortés, nos ayudó muchísimo en esa época a recabar esta información y evidenciar con bloques de edad de la infancia. O sea, primero empezamos de niños recién nacidos a los 6 años, luego de 6 años a 12, y depende de esa edad era lo que se medía. Entonces primero era la mortalidad infantil, las madres, ¿no?, cómo recibían apoyo de salud, y con esa información sacábamos nosotros cómo estaban los diferentes estados de la República, y pues no les gustaba. No, porque era una calificación. Porque era una calificación, además de información pública que muchas veces ni siquiera teníamos acceso a ella.
Y cuando salen estos resultados, sobre todo muy afectado el sureste, como siempre, del país, en la parte educativa y en la parte de servicios, pues nos tratan de frenar, tal cual, nos tratan de frenar. O sea, cuando de ustedes que... van a presentarlo, a comentarlo, la primera sensación es, esto no refleja, déjame hablar, esto no refleja lo que estamos haciendo, porque siempre es ese sentimiento y esa reacción, digamos, de que no están ustedes haciendo visible lo que el gobierno hace, los gobiernos de distintos partidos. Entonces, esa fue la primera reacción. Esta fue la primera reacción. Pero para sorpresa de todos, los gobernadores, varios de ellos muy conscientes, pues se dan cuenta de cuál es su situación y cómo están calificados, ¿no? Uh-huh. Y empiezan a tomar acción y dicen, oye, yo no quiero, yo quiero hacer algo, quiero una respuesta, quiero mejorar mi calificación. Uh-huh. Entonces, realmente el Consejo se siente muy orgulloso de poder haber logrado esta reacción. En la segunda parte, cuando empezamos con la parte educativa, pues peor aún, ¿no? Salen resultados tremendos y cuando nosotros lo queremos hacer público, porque sí llegamos a tener publicaciones, trabajamos muchísimo, nosotros como consejo realmente sin ningún interés más que hacer visible cuál era la situación del cumplimiento de los derechos de los niños, ¿no? Estábamos realmente reflejando que lo que nosotros queríamos evidenciar, que era ese cumplimiento de niños con educación, de niños que no trabajaran, de infancia atendida en cuestiones de salud, de sus derechos, de poder jugar, de poder ser atendidos, pues aquí se reflejaba que no lo estaba haciendo y que no se estaba cumpliendo con ellos. Y otra era apoyar a que el presupuesto que se asignara para estos programas pues no se redujera, que fuera un presupuesto que de veras pudiera dar salida a estas necesidades que tenía esta población infantil y adolescente en nuestro país. En ese sentido, sé más que es de que el Consejo ha tenido distintas conformaciones. Al principio nos hablaste de un grupo, digamos, de gente que podría sustituir los recursos que ya no venían, porque finalmente el país se consideraba que ya no necesitaba, y después una etapa en que parece que entran figuras o incluso académicos tan reconocidos como Clara Hussman o Fernando Cortés y otros más invitados que tiene el Consejo. Déjame un corte y regresamos a cómo está el Consejo. Y nos interesa mucho que nos platiques porque pues tú has visto llegar, ustedes han visto llegar distintos representantes de UNICEF. Y es difícil imaginarse a alguien que viene del otro lado del mundo, literalmente. Sí. Y me imagino que explicar México, explicar el gobierno de México, explicar los actores no es un asunto fácil. Sí. Y en ese sentido también que el Consejo tiene mucho que decir y mucha experiencia. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando del Consejo Consultivo UNICEF, uno de los espacios, yo diría, emblemáticos, que habla que, aún con las dificultades que Marcela nos dice, aún con la capacidad que César nos subraya de que puede llamar la atención, generar esta empatía, esta convocatoria de gente local que pues va porque es UNICEF y va porque también es César Costa. Y en ese sentido, pues son esas acciones que complementan y que, como decíamos o decimos, el gobierno no puede solo, tampoco la sociedad puede sola. Necesitamos estos arreglos que deben ser revisados, pero en el fondo creo que tenemos que ponderar positivamente la existencia de estos consejos y otros que a veces pasan desapercibidos y mucho tiene que ver con la actitud de ustedes de hacer el esfuerzo y dejar que las instituciones aparezcan, porque finalmente de eso se trata, de que el país responda al esfuerzo del Estado en el sentido más amplio de la sociedad organizada. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. Una de las acciones prioritarias consideradas por la iniciativa 10 por la Infancia es la de establecer una estrategia de inclusión educativa que detecte a las niñas, niños y adolescentes fuera de la escuela, los incorpore y garantice su permanencia. El reto es mayor si se considera que, de acuerdo con el informe sobre equidad del gasto público en la infancia y en la adolescencia en México, a pesar de que en los últimos años se observa una clara reducción en el número de alumnos que dejan la escuela, la tasa de deserción escolar sigue aumentando significativamente conforme incrementa el nivel escolar. Así, en el ciclo 2013-2014, esta tasa en secundaria fue de 5.6% en hombres y 3.9% en mujeres, mientras que media superior fue de 15% y 11.1% respectivamente.
Marcela, platicábamos en el corte, haciendo una memoria de muchas personas. Cuando uno hace un recuento de no sé cuántos, pero muchas gentes han pasado. Entonces, antes dame los nombres. Yo puedo imaginarme, cuando uno recibe la carta de ser miembro del Consejo Consultivo de UNICEF, hay una sensación de enorme, lo decía César, de enorme gusto, agradecimiento, cierto sentimiento de que, bueno, uno no se merece este reconocimiento, pero finalmente uno lo acepta porque es una enorme invitación. Pero también imagino que el Consejo ha tenido renovación y cuando uno recibe, no ha sido en mi caso, nosotros tres, una carta dice, bueno, finalmente los consejos tienen que renovarse y es parte de la vida y es parte de, yo creo que de la fortaleza. Pero bueno, platícanos cómo ha sido este proceso, porque me imagino que algunos de los fundadores están, otros siguen cerca, otros pues, no han seguido, y ha habido un recambio. ¿Qué nombres recuerdan ustedes dos? O sea, que de gente que ha estado en su momento y algunos incluso diciendo sí por un tiempo, otros diciendo, bueno, pues, se toca. ¿Qué gente se han estado en el consejo para dar idea a quien nos está viendo de esta fuerza? Mario Luis, que los consejos, para conformar un consejo fuerte, pues te tardas muchísimo. Y aquí hubo un acierto en de veras hacer la tarea, nos pusimos a evaluar quiénes podrían estar y cómo podía estar representada la sociedad civil en toda su extensión de la palabra. Entonces buscamos empresarios, estaba Guillermo González Nova, estaba David Cerur, bueno, está todavía Manuel Arango. Fue presidente del consejo. Sí. Luego vimos la parte de los medios, ¿no? Donde está Iñaki, estaba César, Oscar Mario Jacobo Zabludowski, que en paz descanse. Luego teníamos la parte de sociedad civil, redes de la infancia, gente que fuera representativa de la parte de sociedad civil y de iniciativa privada también, gente con mucha trayectoria de apoyo en general filantrópico, ¿no? Como puede ser Manuel Arango, yo creo que entraba en muchas de estos grupos, ¿no? Sí, es polifacético. Y líderes de opinión, inclusive figuras políticas, estaba Ifigenia Martínez, estaba Beatriz Paredes, José Woldenberg, Pepe Woldenberg, estuvo Clara Hussitman, Luis Rubio, Federico Reyes Heroles, Vicente Corta, Óscar Ortega de la Roquette. O sea, de veras llegamos a tener, era un privilegio sesionar, por ejemplo, en esa etapa del consejo. Bueno, José Carral, que ha estado... Pepe de toda la vida, claro. Bueno, Pepe ahí ha estado desde siempre. Claro. Figuras del deporte, ¿no? Del deporte, Michel Jourdan sigue con nosotros, ¿no? Está en el consejo, ya lleva tiempo también. ¿Cuántos son más o menos el consejo? ¿Es un promedio ahorita debemos de ser casi 20. Muy activos, deben de ser 12 más o menos. Porque también esa es una realidad. Tú que tienes tanta cercanía con la sociedad civil organizada, por una parte es conformarla, dos, darles un sentido, pero también está el tema de, pues tampoco pueden reunirse todas las semanas. Digo, ¿cuál ha sido tu experiencia? Fíjate que es muy importante con los consejos, yo me acuerdo que mi papá siempre decía, a ver, si a mí me invitan a un consejo es para dar consejo, para aportar algo. Entonces, cuando tú formas un consejo consultivo, pues lo que quieres es que la gente participe. Y ese es el reto. No es fácil buscar espacios que a cada uno de estos grupos les interese, porque a lo mejor lo que le interesa al empresario no le interesa al intelectual o no le interesa al político y viceversa. Entonces, es muy importante que dentro del programa encuentres esos espacios para que cada uno pueda intervenir y pueda dar su consejo y su aportación. Entonces, nosotros lo que hacemos es sesionar más o menos cada 3 meses, se les da un reporte de lo que ha hecho UNICEF en la oficina, que es la que realmente es la activa y la que propone y hace cambios. Y dependemos mucho también del representante, Mario Luis, porque hay representantes como fue Yorico, como es Isabel Crowley en este momento, que fueron muy activos. Y hay otros que el consejo, pues tal vez no lo entiendan, y entonces la participación del consejo ahí se merma, se alenta, ¿no? Un poco. Hay una realidad, César, tú que has viajado, incluso yendo a reuniones regionales de UNICEF. Así es. El consejo consultivo no es algo que, digamos, está en todos los países. No, fíjate que no, es una fórmula muy nuestra, y yo creo que es estupenda porque, como bien decías hace un momento, llega un representante a un país difícil como es México, todos lo sabemos,
y no sabe cómo abrir puertas o cómo moverse. Y el consejo sirve como una especie para tender puentes políticamente, socialmente, en academia, en todo. La riqueza del consejo es esa, como mencionaba Marcela. Y yo fui invitado a Panamá a una reunión regional de toda Latinoamérica a explicarles cómo funcionaba el consejo aquí en México, porque no lo tienen. Y yo creo que es de una utilidad bárbara porque los representantes que llegan a México están 2, 3 años nada más. Y es poco tiempo para poderse adentrar y asimilar la cultura. Además, algunos vienen de lugares realmente muy Sí. lejanos a nosotros. Isabel Crowley, que es la actual, no sé de dónde De viene. Nepal, venía de Nepal y luego de Mi Sudáfrica. gente de Nepal, Sudáfrica, y llegar a la Ciudad de México. Sí. Y el consejo, me imagino que es esta parte de, pues no de capacitación, de información, de vínculos, ¿no? Exacto, sí. Y yo creo que eso le da una gran riqueza. ¿Y cuál fue la experiencia en Panamá? ¿Se percibió como una Les experiencia interesó importante? mucho, les expliqué cómo funcionábamos en México, les interesó mucho y empezaron a aplicarlo en países de Centro y Suramérica. Ah, mira. Sí, porque la verdad es que con un buen consejo, como decía Marcela, creas todos estos vínculos y minimizas los problemas de comunicación del representante de UNICEF con los diferentes actores de la política mexicana y de la sociedad, ¿no? Ahora, creo que hay un punto que creo que le va a interesar a quien nos ve y que no conoce el consejo. ¿Cómo se elige el presidente? ¿Quién lo elige? Porque, bueno, sí es una distinción, pero también es un trabajo y implica eso. O sea, ¿cuál ha sido este proceso? Porque también esa parte es muy importante, transparentarla y que la gente sepa que estos consejos, pues bueno, viven de la participación. Fíjate que yo creo que el que fue clave en todo esto fue Manuel Arango. O sea, Manolo llega un momento que dice, a ver, vamos a definir cuál es las responsabilidades del consejo, cómo van a ser las sucesiones. Entonces, él primero hace todo el escrito. Hay un reglamento. Hay un reglamento. Él se da esa tarea en el periodo en el que él es presidente, crea un comité ejecutivo en donde todos trabajamos muy de cerca en estas... O sea, pero primero fue Miguel Alemán, después... Primero fue Miguel Alemán. Que digamos, la primera iniciativa, él le toca articular esta iniciativa. Luego lo hereda Manolo porque Miguel Alemán se va de gobernador. Y entonces Manolo lo toma. Después sigue Marinela Servidje. Y el proceso es... realmente se abre. Muy importantes, digo. Muy importantes. Se abre a votación. O sea, el propio consejo vota, ¿no? Se hacen candidatos, se platica con las personas si les interesa, se define en César como embajador, los expresidentes, dentro del consejo, quién puede ser el sucesor siguiendo ciertas líneas, siguiendo cierto comportamiento, como lo hemos platicado, que no se pierda, que no se utilice el consejo para otros fines. Y que tenga la vocación de tiempo, porque sí exige... Bueno. O sea, yo que he estado en muchas de esas o en todas, pues mucha gente le gustaría, pero siempre no le da, porque tiene otras actividades y es comprensible. Entonces también hay esta parte de tiempos, voluntad, comprensión del tema. Y ha habido, ya nombraste a Miguel Alemán, a Manuel Arango. Marinela, luego seguí yo, luego sigue Vicente Corta. Vicente Corta, luego después, seguiste tú, luego César Ortega de la Roquette. Así es. Y luego sigo yo otra vez, ¿verdad? Así es. Ah, no, David Serur, perdón. David Serur, y luego me vuelven a elegir. Y es un periodo de 2 años. De 2 años, nada más. O sea que pronto el Consejo tendrá nuevamente que deliberar. Tendremos que deliberar y tenemos que buscar ahora sí espacios. Hemos estado invitando ahora a jóvenes al Consejo. O sea, queremos ya tener esa rotación y darle la oportunidad a los jóvenes también de participar, porque nada más también nosotros nos tenemos que seguir aconsejando, seguir acompañando, pero tenemos que dar ese espacio. También el Consejo refleja una realidad, una renovación que es urgente, que es importante y que nuestras generaciones demos espacio. Y en ese sentido, sé que hay varios embajadores en distintos países. Sí, sí, por ejemplo, uno de ellos, lo cual me da mucho gusto porque tenemos el mismo sueldo, es el agente 007 y yo, que ganamos $1 como embajadores, $1 al año. Sí. Ya subió el dólar, estoy muy contento. Sí, claro. $1 al año es el sueldo honorífico que recibe un embajador.
Pero está U2, Bono, está Pierce Brosnan, y bueno, la que inició todo esto fue Audrey Hepburn, ¿no? Fue la que inició esto junto con Danny Kaye, y curiosamente, bueno, con una gran habilidad escogieron artistas con un gran éxito a nivel mundial, ¿no? Que permitió que UNICEF fuera creciendo de la manera que ha venido creciendo. Y la verdad, yo me siento muy, muy orgulloso de ser miembro del Consejo y embajador porque hay tanto que hacer por la niñez y realmente somos testigos, Marcela y yo, que hemos hecho labor de campo, de los milagros que se producen. Son visibles cuando una niña, un niño recibe un apoyo, opciones de vida. Es una maravilla, eso es lo que necesitamos. Déjame ir a un corte porque en esta última parte del programa me gustaría un poco delinear cuál sería la visión de ustedes para generar esta participación creciente. Una de las preguntas que les dejo para el siguiente espacio es, ¿no deberíamos tener consejos en las entidades? ¿Cómo poder llegar a toda la República? Finalmente es un tema que siempre está latente de que nosotros finalmente vivimos en esta megalópolis, pero somos nomás una expresión de este gigantesco país. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de la enorme importancia, la fuerza que puede tener un consejo consultivo para dialogar, para orientar, para señalar, para introducir a los nuevos representantes de Naciones Unidas en nuestro país, pero también para encontrar canales en algo que Marcela ha sido siempre emblemáticamente una personaje en nuestro país. ¿Cómo podemos construir espacios para la participación ciudadana? Se dice fácil, pero muchas veces el mismo gobierno no sabe cómo sumar, aunque tiene la voluntad, simplemente no está en sus reflejos, en su ADN. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social. La iniciativa 10 por la infancia incluye como una de las acciones prioritarias la de reducir la tasa de mortalidad infantil. De acuerdo con información oficial, la tasa nacional de mortalidad en niños, niñas y menores de 5 años ha disminuido considerablemente en la última década. Sin embargo, sigue siendo alta en estados como Guerrero, Chiapas, Puebla y Oaxaca y municipios con bajos índices de desarrollo humano. Además, UNICEF señala que más de un 70% de las casi 11 millones de muertes infantiles que se producen todos los años se deben a causas evitables como el parto prematuro, las enfermedades gastrointestinales y las enfermedades respiratorias. César, platicamos en el corte y ustedes dos tienen una vivencia real de que muchas veces se dice fácil, creamos un consejo, pero después el consejo desaparece. O sea, ahí reconozcamos una motivación, una racionalidad, incluso hasta política, pero no es fácil mantenerlo y hay una parte ahí de responsabilidad del gobierno que muchas veces no logra articular y por eso el Consejo Consultivo UNICEF es tan simbólico, porque sí ha tenido un diálogo, a veces ríspido, a veces no muy agradable, pero finalmente está dialogando. O sea, ¿cuál es tu experiencia en eso? Tú seguramente has sido invitado a muchos consejos, eres una figura, no por lo que has hecho artísticamente, una figura por una trayectoria de vida, ¿no? ¿Sí has encontrado esto de...? Sí, cómo no. No tenemos la cultura de esta participación ciudadana transparente, ¿no? He sido invitado a varios consejos y por desgracia luego se va perdiendo el interés por parte del gobierno y se extingue, o sea... Hay una ceremonia, una presentación. Casi, ¿no? O una utilización en determinado momento porque era políticamente correcto, pero luego se deja de utilizar y lo que necesita la sociedad, yo creo, es esa participación activa, ¿no? Creo que esto sería un paso importantísimo en nuestra democracia, sin la menor duda. Pero el gran mérito de Marcela, por ejemplo, y de los que han sido presidentes como tú del Consejo, es que lo han mantenido. El Consejo ha estado vigente, está tan vivo como cuando hace 21 años se fundó, ¿no? Entonces es muy importante que haya esa participación. Si no hay un quehacer activo, se va perdiendo el interés, ¿no?
Y lo que mencionábamos, ¿quiénes participan? ¿Quiénes son miembros de un consejo? Pues la gente que tiene mayor tiempo y mayor deseo de participar y los que pueden hacerlo, ¿no? Entonces eso va marcando una selección de alguna manera natural, por decirlo así. Marcela, lo hemos platicado muchas veces, es nuestro México en el cual hay una sensación de agobio, de muchas preocupaciones, las violencias, los relatos cotidianos sobre la vulnerabilidad de la infancia, este dato terrible que en nuestro país la pobreza tiene rostro de infancia, porque casi 6 de cada 10 niños, de estos 40 millones de niños que hay, viven en pobreza. Pareciera que ahorita, como más que nunca, como el 95, urge la participación ciudadana. En ese sentido, ¿cuáles serían las líneas, las grandes líneas, sí para el Consejo Consultivo, pero para todos los consejos? Yo creo que compartimos sensación que se necesita, ya César lo apuntaba, una mayor participación y hay esta incapacidad de no lograr. ¿Cuáles serían tus grandes líneas de cómo lograr abrir espacios? Cómo el Consejo Consultivo, ahora que se va a renovar, incluso viene un nuevo representante, y enfrenta otra vez este dilema, no es fácil. O sea, ¿cómo piensas los próximos meses renovar el Consejo? ¿Qué lecciones podríamos decir del Consejo Consultivo Inicial que son válidas para todos los consejos, incluso para los que quieren construir un consejo, ¿no? O sea, tú estás en la parte de recaudación de fondos, que es otro tema y algún día platicaremos a fondo de eso, pero platícanos, ¿cuáles son tus grandes líneas de trabajo en la renovación del consejo, en recibir un nuevo representante, en la experiencia que ya se tiene? Mira, yo creo que antes que nada, en general, para los consejos es que lo tienen que ver en forma profesional. O sea, yo una vez hay una anécdota que llegan a un consejo muy importante y dicen que levanten la mano quienes son voluntarios. Y nada más levantaban la mano las mujeres. Entonces, estos consejos son voluntarios. Muchas veces estás tú ahí, como es el consejo de UNICEF, como decía César, bueno, él es el ganón porque gana un dólar al año, los demás no ganamos nada. Pero realmente es tener objetivos muy claros, tener una misión, qué es lo que nos trae a todos, por qué existimos. Luego es preguntarte qué queremos hacer. ¿Queremos ser representantes? ¿En qué sentido? ¿Hacia dónde vamos? Y luego el cómo lo vamos a hacer. Yo creo que esas 3 preguntas son críticas para la formación de un consejo. Encontrar un buen líder también es importante y darnos al trabajo de informar a las personas. Muchas veces tú invitas, como dices, se conforma el consejo, se firma y luego no te vuelven a considerar. Tú tienes que estar informando a las personas para que participen. Si yo no conozco la problemática, yo no voy a participar porque no quiero ni abrir la boca porque no tengo idea de qué están hablando. Entonces yo me tengo que dar a la tarea como presidente del consejo o como miembro de un comité a juntar a estas personas que las he elegido por cierta razón, informarlas y decirles muy claro cómo me puedes apoyar para lograr, aunque sea un objetivo al año, que es lo que nos hemos propuesto en el Consejo Consultivo de UNICEF. Entonces yo creo que tener un objetivo te ayuda a estar alerta en que cuando lo contemplas, pues dices, oye, aquí tengo que vincular, aquí tengo que conseguir, aquí tengo que traer esta información y no perder esas reuniones trimestrales o 3 o 4 veces al año en donde no solo se hable de lo que se logró, sino informar al consejo sobre cosas muy puntuales. Yo me acuerdo que nos informaron una vez de los niños migrantes, por ejemplo, y fue riquísima esa sesión del consejo, ¿no? Porque entiendes la problemática de lo que pasa el niño migrante, de lo que sufre y la falta de información que tienen, inclusive que tenían entonces los cónsules a nivel nacional. Entonces yo creo que ese sería un principio. ¿Por qué existo? ¿Qué quiero hacer? ¿Y a dónde quiero llegar? ¿Y cómo lo voy a hacer? Para UNICEF ahora pues es hacernos estas mismas preguntas. ¿Qué queremos para el consejo? ¿Queremos renovar? Es una de las cosas más importantes. Darles oportunidad a estos jóvenes que hemos incluido y que hemos ido capacitando, coacharlos, estar muy cerca de ellos, ver quién es nuestro nuevo representante, acercarnos, como decía César, a ellos, informarles, decirles lo que hemos logrado, quiénes somos, que los hagamos sentir también bienvenidos y que somos un consejo de apoyo y de ayuda y no los vamos a confrontar, sino ayudar y abrirles puertas en todo sentido. Y la otra es pues tratar
de que haya un propósito directo del Consejo, una continuidad en lo que se pueda, porque luego pues igual que siempre, cada representante pues trae su propia agenda Sí, y claro. quiere hacer sus propias cosas. Tiene su Entonces, manera de dialogar con el gobierno, Sí. que también que es muy de la personalidad finalmente de cada uno de ellos, ¿no? ¿Cuándo viene el nuevo representante, César? Isabel Creo que Crowley en septiembre, termina. hasta septiembre, ¿verdad? Está Isabel. hasta septiembre, Hasta 3 meses septiembre. más y hasta Sí, septiembre. todavía está hasta septiembre, que ha hecho una labor extraordinaria. Extraordinario. Y viene el nuevo representante. Y hay un periodo de, digamos, de paso de estafeta, ¿no? Ella se queda unos meses pegada con el nuevo representante para irlo también eh, aleccionando en dónde están las cosas, en qué punto están ya concretas, en dónde están en desarrollo, en fin, ¿no? Comentábamos que finalmente creo que el Consejo ha sido eh, partícipe, colaboró en muchos logros. ¿Cuáles serían, digamos, estos grandes, digamos, evidencias? Porque a veces, lo hemos dicho, a veces somos terriblemente capaces de mostrar todo lo que falta. Yo, como digo, estudiar lo social, puedo ser enormemente eficaz en eso, pero sí hay que mostrar y hay que decir lo que se está haciendo, ¿no? Y en ese sentido el Consejo tuvo un papel importante en la nueva ley, una nueva ley. Muy importante, sí, con Marcela y los miembros del Consejo fuimos a ver a diputadas, a senadores, hicimos una labor liderados todos un poco por Marcela y por Isabel Crowley, ¿no? Para la promulgación, que fue la promulgación de la Ley de Protección para las Niñas, Niños y Adolescentes, que fue en diciembre del 2014. Estuvimos en Los Pinos, ahí la promulgó el presidente. Y al año siguiente, en diciembre también, la constitución del sistema, ¿no, Marcela? Del sistema, que también ese fue un evento, yo creo que nunca lo habíamos visto en estos 21 años, ¿no? De estar ahí en Los Pinos, con todos los gobernadores, con diferentes miembros de la sociedad civil, con todas las primeras damas que están en el DIF. Entonces fue muy emocionante realmente. Y muy ¿no? importante porque finalmente es realmente construir un grupo, una organización de instituciones que se aboquen a la gran agenda de la infancia. Ya no el viejo DIF, ¿no? Que es el imaginario, la institución responsable. Ya hay los primeros pasos, una ley, un sistema. Y creo que es muy importante, pues nuevamente, creo que agradecerles a ustedes dos que han estado como motores, como actores, a todos los que han pasado. A todos. A todos Tú has sido uno de ellos. Suma de esfuerzos. ¿no? Suma de esfuerzos para continuar esta experiencia. Y lo que yo les decía hace unos días que desayunábamos, documentar es una buena práctica, dirías tú, es que eres experta en estas capacitaciones, una buena práctica que creo que ahora que lo hemos platicado, era muy importante, es muy importante que más allá de, no sé si los 80, los 60 que hemos pasado por el Consejo Consultivo, la verdad no sé el número, pues que difundamos. Sí, porque hay muchas historias que contar, ¿no? Muchas historias, muchas experiencias. Y agradecemos profundamente esta oportunidad de que el público sepa qué es UNICEF, qué hacemos en UNICEF, ¿no? Y por qué a veces ven en la calle muchachos jóvenes vendiendo las tarjetas de Navidad o promoviendo esto, porque todo ese dinero va directamente a la niñez mexicana. Así es, y más allá de los recursos, está esta capacidad de señalar, enfrentar algo que a veces es real, la visibilidad en una agenda que necesitamos todo el tiempo, en todo momento, en todo lugar, hacer visible. La infancia es el centro del quehacer público y privado y sin duda el Consejo Consultivo UNICEF es emblemático y César Costa como embajador de UNICEF, Marcela Rojo, que más allá de su presencia en el Consejo Consultivo UNICEF es una actora fundamental en muchas cosas que se han dado en términos de sociedad civil en nuestro país y para mí era muy importante tenernos en el estudio, tener este programa para mostrar que mucho de la fortaleza de nuestro país está en sus ciudadanos comprometidos, decididos y que buscando espacios para participar, para enfrentar lo que hemos dicho, una agenda que tiene mucho que hacerse a fin de garantizar todos los derechos para todos, pero sobre todo para los niños, niñas y adolescentes. Gracias César, gracias Marcela, gracias a ustedes por acompañarme una vez más en el estudio. Muchas gracias. Gracias a ti.